todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta que es la última noche, que es la noche de cierre de la quinta Feria del Libro y Expo Carreras Local 2017. En este caso va a ser una intervención el Instituto Especial Villa del Rosario, con la presentación del concierto de flautas y cotidiáfonos en el marco de la quinta Feria del Libro y Expo Carreras. Vamos a recibirlos a ellos con un fuerte aplauso. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí está entonces parte del Instituto Especial Villa del Rosario, donde nos van a hacer la presentación del concierto de flautas y cotidiáfonos en Villa del Rosario, Cine General Paz. Le damos la bienvenida a cada uno de ellos, a sus docentes y también a todo el grupo de alumnos.
Fuerte, fuerte ese aplauso para los alumnos del Instituto Especial. Nos estuvieron presentando concierto de flautas y cotidiáfonos en el marco de la quinta Feria del Libro y Expo Carreras. Vamos a pedir a nuestro intendente municipal, el profesor Ricardo Manera, que va a hacer entrega de un certificado a la señorita, en este caso, Norma Pérez. Ahí está, la entrega del certificado y el aplauso también para sus alumnos, ¿no? Y por el trabajo que realizan día tras día. Muchísimas gracias. Despedimos entonces a este grupo de jóvenes. También presentando, acompañándonos en este cierre de la quinta Feria del Libro y Expo Carreras en Villa del Rosario. Bueno, como ustedes saben, esto continúa. Dentro de instantes, aquí en este escenario, va a estar con nosotros el maestro Guillermo Grimoldi con sus secretos del jardín en primavera. Pero antes vamos a dar a conocer este decreto, en este caso que es el número 526/2017, visto la charla que se llevará a cabo en el marco del cierre de la quinta Feria del Libro y Expo Carreras
a realizarse el 1 de octubre en nuestra ciudad, la cual estará a cargo del cordobés Guillermo Grimoldi para presentar la edición primavera de su colección de libros Secretos del Jardín, y considerando que el señor Grimoldi desde el año 2012 lanzó al mercado la serie de libros Secretos del Jardín, invierno, otoño, verano y ahora primavera, con claves para el cuidado de espacios verdes, que a través de un relato didáctico nos mostrará con técnicas caseras y sencillas el logro exitoso a cada problema que se suscita en las tareas de jardinería, cómo y cuándo podar, que las flores vivan más tiempo, el riego, la siembra y hasta el mantenimiento de las huertas son algunos. Que dada la importancia del encuentro referido corresponde, sea declarado de interés municipal. Por ello, el intendente municipal decreta, artículo 1, declárese de interés municipal a la presentación de la edición primavera de la colección de libros Secretos del Jardín, con la presencia de su autor Guillermo Grimoldi, hoy, 1 de octubre, en el marco del cierre de la Quinta Feria del Libro y Expo Carreras local, en la Sala de Cine General Paz. Artículo 2. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y Desarrollo Urbano. Artículo 3. Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal con copia a los visitantes y archívese. Firma el profesor intendente de la ciudad de Villa del Rosario, Ricardo Manera, y también el secretario de Gobierno y Desarrollo Urbano, Diego Carballo. Así entonces, hemos dado lectura al decreto número 526/2017. Vamos a invitar a Ricardo que haga entrega, y lo recibimos también al señor Guillermo Grimoldi aquí al escenario con un fuerte aplauso, que ya se viene su presentación. Gracias, aquí está Guillermo, está nuestro intendente, hace entrega del decreto que recién dimos a conocer. Bien, muchísimas gracias, intendente. Ahora sí viene la presentación que corresponde para Guillermo Grimoldi, el maestro que nos acompaña en este espacio titulado Secretos del Jardín en Primavera, para todos los amantes de este pequeño reducto que tanto queremos como son los jardines de nuestros hogares. Como bien lo mencionara el diario mendocino Los Andes, Guillermo Grimoldi bien podría llevar el apodo de jardinero fiel. Luego de muchos años de estudio y con la curiosidad siempre latente, sabe responder cada una de las preguntas que cientos de argentinos le realiza a través de su consultora por Cadena 3 y por medio de la publicación de la serie de libros Secretos del Jardín, Otoño, Invierno, Primavera y Verano. Así fue como este hombre abandonó sus estudios de agronomía en cuarto año para dedicarse al desarrollo de su vivero, y desde el año 2012 lanzó al mercado la serie de libros mencionados con innumerables claves para el cuidado de espacios verdes. Con técnicas caseras y sencillas logra darle una vuelta de tuerca a cada problema que se suscita en las tareas de jardinería, cómo y cuándo podar, que las flores vivan más tiempo, el riego, la siembra y hasta el mantenimiento de las huertas son algunos de los tópicos que desarrollará hoy en este espacio para todos ustedes. Lo recibimos nuevamente con un fuerte aplauso. Bienvenido, Guillermo Grimoldi. Bueno, ante todo, muchas gracias por la distinción al intendente y al cuerpo del municipio, y muchas gracias por haberme invitado a cerrar estas jornadas, ¿no? En un lugar tan querido para mí como es Villa del Rosario, porque para los que no saben, me tocó por allá por el año 88 venir a descubrir Villa del Rosario cuando, les cuento una fea ahora, saqué el promedio más bajo cuando rendimos los censistas por el censo agropecuario en aquel entonces. Y ese año había muerto mi padre y no había excusa, no había estudiado mucho. Entonces saqué el promedio más bajo y me dijeron, bueno, te vamos a dar el radio más grande. Los radios eran de 10.000 hectáreas. Y dice, nadie ha querido agarrar esto porque son 60.000 hectáreas. Y va desde Calchín Viejo, Calchín Nuevo, Las Junturas
y la ruta acá en el cruce de Villa del Rosario. Si lo agarras bien y si no, que venga otro. Y lo acepté, eran 60.000 hectáreas. Y lo acepté porque no conocía nada y dije, bueno, vamos a levantar el puntaje, ya que saqué el promedio más bajo, vamos a demostrarle que somos capaces de hacer las cosas. Y bueno, estuve 2 meses acá y en esos 2 meses conocí gente tan linda, que para mí venir a Villa del Rosario, Luque, Las Junturas, es venir a encontrarme con amigos. Entonces, cuando me dijeron que tenía que venir, le decía, lo primero que les dije, no tengo lugar, no tengo espacio, porque tengo la agenda llena y en estos días presentaba mi libro, y no. Pero bueno, hicimos el lugar. Y por suerte, hice el lugar porque no sabía esto de la sorpresa de la declaración del municipio y me parece que está muy bien. Aparte, les reitero, es muy lindo venir a encontrarse con caras conocidas, con gente linda, con el intendente, con todo este grupo de gente que uno lo trata tan bien, ¿no? Así que para mí no es ningún esfuerzo venir a Villa del Rosario. Y hoy vamos a hablar de la primavera en los jardines, pero antes de entrar a la primavera en sí, vamos a ver, por más que ustedes sepan cómo tratar las plantas en primavera, en otoño, en invierno, muchas veces esto es como enseñarle pintura a alguien que no tiene un pintor adentro. El jardinero está dentro nuestro. No, nos pueden decir 1000 veces cómo hacer para curar una planta, como para que cuál se poda, cuál no se poda. Pero si no tenemos ese jardinero adentro, ese que disfruta cuando huele las flores, o cuando camina entre la selva y debajo de un bosque de lapachos o un bosque, no lo siente, no va a ser nunca jardinero. Va a ser un buen técnico, pero no un buen jardinero. Y ahí está donde se dice, viste, la vieja de la esquina tiene dedo verde. Tiene un jardinero adentro. Los mejores jardineros no se hacen solo leyendo libros. Por supuesto, si quieren comprar mi libro, cómprenlo. Yo encantado, chocho. Pero el buen jardinero es aquel que descubre que la planta no es un mueble. La planta es un ser vivo. Y la planta es un ser vivo que tiene requerimientos. Así como nosotros, en nuestra pareja, sabemos que un día entró enojado y vos decís, ¿qué le hice? Mira la cara que tiene. Y no nos dijo absolutamente nada. Y vino con cara, y vos decís, claro, y te entras a ver si entré barro en los zapatos, cuál hice mal, y interpretás que tu pareja algún problema tiene. ¿Y por qué esa interpretación? Porque es el ser amado. Cuando nosotros queremos, interpretamos la gestualidad en la cara, en los gestos, y por más que nos quiera esconder, que a lo mejor no era que traíamos barro en los zapatos, sino porque ese día tuvo un alumno irrespetuoso, lo digo yo desde el punto de vista de que estoy casado con una docente, que un alumno le faltó el respeto y a lo mejor entró con esa cara, y uno lo interpreta y sabe que algo le pasó. ¿Por qué? Porque es el ser amado, es lo que uno quiere. Al jardín hay que amarlo, hay que quererlo. Cuando uno quiere las plantas, cuando uno las ama, se da cuenta de lo que le falta sin leer ningún libro de Grimaldi. Se da cuenta de que le está regando de más, que le está faltando sol, que le está faltando... Por supuesto que también hay que desarrollar este tercer ojo, ¿no? de saber que si las plantas es de hoja grande va la sombra, y si es de hoja pequeño puede ir el sol, porque la de hoja grande tiene más capacidad de captar más lux por centímetro cuadrado que aquella que tiene poca capacidad porque es chiquita la hoja, como en el caso de una lavanda, por ejemplo. Entonces también eso lo vamos a desarrollar. Pero les reitero, me voy a sentar. Bueno, si no fuera por el casi, algo pasa. Pero está perfecto, está todo bien, no te preocupes. Me siento cómodo, por eso me siento. Si no, estaría vendiéndoles una imagen. Y gracias por hacerme sentir cómodo. Entonces, los secretos del jardín en primavera, el secreto más importante que no está en ningún libro es amar las plantas y amar lo que uno hace. Y cuando uno ama, descubre lo que le pasa al otro. Si uno no ama, no va a descubrir nunca lo que le pasa a la planta. Y si uno ama, le habla a una planta que no tiene oídos. Hay que estar loco para hablarle a alguien que no escucha, ¿no? Bueno, aquello que les habla a las plantas es porque los consideran un ser vivo y sienten que le responde la planta.
Y es porque esa chapita floja en el tejado, ese estar un poquito loco, es lo que hace que un jardinero sea excelente y que otro sea solo simplemente un técnico. Entonces la apuesta, más que leer todos los libros, es volverse un poquito loco en el jardín, disfrutarlo, disfrutar de los perfumes, disfrutar de los aromas, disfrutar del verde a la mañana y tomar el jardín como el ambiente más grande de la casa. Fíjense, llamamos a un arquitecto, llamamos para que nos diseñe el living y para que nos diseñe el baño, y es muy difícil que paguemos un arquitecto para que nos diseñe el lugar más amplio que tiene nuestro hogar, que es el patio, ¿no? Entonces, por ahí hay que cambiar un poquito esos paradigmas y descubrir en el jardín las cosas que van pasando. ¿Qué tiene el jardín en primavera? El jardín en primavera tiene una explosión, empieza a brotar, brota todo, brotan las flores, pero también brotan los insectos, ¿no? Tengamos en cuenta ese detalle. Y el jardín vivible en la primavera va en función de lo que hicimos en el otoño. Todo lo que hicimos nosotros en el otoño va a repercutir en la primavera. En el otoño la planta saca los nutrientes de las hojas y los guarda para la primavera siguiente. Entonces hay que tener en cuenta de que las mejores fertilizaciones no son en primavera como hace la mayoría de la gente. Si queremos fertilizar, si a nuestra planta le está faltando algo, hagámoslo a finales del verano, para que queden esos azúcares, esos nutrientes guardados en la hoja. Y cuando la planta los guarde, cuando vacíe de nutrientes la hoja, por eso la hoja de otoño se pone amarilla o se pone rojiza. Es una decoloración, porque están saliendo los azúcares y los minerales que la planta guardó, los está guardando en sus ramas. ¿Para qué? Para brotar en primavera. Y venimos nosotros con una tijera de podar y le sacamos todo eso y se lo tiramos a la basura. Y creemos que hicimos algo bueno. No, la poda no beneficia a las plantas. Esta mañana me preguntaba una señora en la radio de podar las hojas de una palmera. Y yo le decía, las hojas de las palmeras son las que fabrican el alimento. La hoja en una planta, ¿qué es la hoja? Es la que toma contacto con el sol para aprovechar la energía del sol y con esa energía del sol poder sacar los nutrientes del suelo, transformarlos en azúcares y de ahí distribuirlos al resto de la planta. La hoja es donde se fabrica el alimento, donde se fabrica todo lo que a diario la planta necesita. Si le cortamos la hoja es como cortarle los brazos a un obrero. No va a poder traer el sustento a su casa. Entonces, ¿y por qué? ¿Para que quede bonita? No. La estética, eso es más o menos como que yo le corte los brazos a uno o los pies a alguien para que quede enanito, porque me gusta tener un enanito. Pero ahí está la diferencia entre considerar un adorno la planta y considerarla un ser vivo. Cuando nosotros la consideramos un ser vivo, nos vamos a dar cuenta que las hojas en la planta son útiles. Y si las vamos a podar, podémosla sabiendo que le estamos generando un daño. No podar porque llegaron los meses de invierno y desmochar la planta y sacarle el plazo fijo, lo que la planta tenía para la jubilación. Ahora, si la planta toca un cable, esa rama sacarla, si la planta me va a pegar en la cabeza cuando yo pase, esa rama sacarla, porque si no alguien la va a quebrar y va a generar más daño que beneficio. Pero desterremos la poda como algo que le hace bien a la planta, porque les reitero, lo que brota ahora en primavera es lo que guardó la planta en el otoño. Por eso no nos preocupemos tanto por regar la primavera. Reguemos, fertilicemos y curemos la planta en otoño. ¿Por qué les vuelvo al otoño? La mayoría de los hongos de los frutales, la yema de un duraznero, por ejemplo, que se generó en otoño. Y esa yema, en el otoño, fue cubierta por un grupo de hojas que se denominan catáfilos, que le hicieron que se invagine, que se meta hacia adentro, y pasó todo el invierno cubierta por estas hojas. Ahora estos catáfilos se abren, emerge la yema y florece el duraznero, florece el ciruelo o sale la hoja. Si nosotros fumigamos ahora porque hay algún hongo, ya es tarde. ¿Cuándo es la mejor fumigación? En otoño. Cuando estaban las dos hojitas abiertas, la yema en medio, entró el fungicida entre la yema y la hojita, cerraron estos catáfilos y quedó el fungicida desde el otoño. Cuando brota en primavera, esa yema brota sana. Si nosotros en otoño no fumigamos, por ahí quedó la espora de un hongo entre la yema y la hojita.
y esa espora del hongo estuvo cubierta de las heladas, cubierta del invierno, y cuando brota ahora va a generar ya la deformación de las hojas, en el caso del torque del duraznero y en ese tipo de cosas. Entonces es muy importante cuando trabajemos en primavera hablar del otoño, que fue la última estación viva de la planta. Ahora en la primavera es algo muy habitual y que hay que desterrarlo, también es hacer los trasplantes, los movimientos, el cambio de maceta. Siempre se hizo en primavera. Y ustedes, todos los libros que encuentran, van a encontrar que el cambio de macetas de los helechos, el cambio de maceta de los crotones, de todas las plantas de interior, el mejor momento es la primavera. Yo cambié eso. ¿Por qué? Porque la planta está creciendo en este momento, entonces la sometemos a un estrés al cambiarle la maceta. La planta no tiene rueditas, no tiene hipotálamo. Nosotros nos cambian de lugar, de adentro a afuera, y nuestro hipotálamo compensa, o nos ponemos la campera o nos sacamos la campera. El cambio brusco de luminosidad y el cambio brusco de temperatura, el ojo tiene la pupila, la posibilidad de regularlo. La planta no. La planta no tiene eso. La planta nace, crece y muere en el mismo lugar. Entonces, cambiarla de maceta para la planta le genera un estrés muy fuerte. Entonces, si ese estrés se lo generamos en el momento en que está brotando la planta, le estamos quitando la posibilidad de adaptación a esta primavera y le estamos generando un estrés en el momento en que más crece. ¿Qué pasa si esa maceta nosotros la cambiamos en el otoño? Fíjense cómo vuelvo el otoño, ¿no? La cambiamos en el otoño. ¿Por qué? En el otoño la planta entra en receso, está entrando de vacaciones. Ese estrés no le afecta. Y a su vez la planta pasó el mayor consumo de nutrientes. ¿Cuándo lo tuvo? En primavera y verano, que es cuando más creció. Y a su vez la regamos tanto en verano que salía el agua por abajo y se lavaban los nutrientes, que esa tierra llega al otoño totalmente agotada. Entonces tenemos un desnutrido a afrontar la estación más brava del año, que es el invierno. Entonces, si a ese desnutrido le reponemos los nutrientes, va a poder pasar mucho mejor el invierno, y cuando llegue la primavera, lo único que tiene que hacer es brotar. Y cuando una planta brota sana, no sobrefertilizada, sana, no confundamos, una planta muy fertilizada no es una planta sana. Es como aquel fisicoculturista o como aquel que hizo un régimen con anabólicos. No, vamos al fisicoculturista, con anabólicos, que el día que lo dejó los músculos se les hacen panza. Bueno, la planta sobrefertilizada genera lo mismo. Si nuestra planta tiene buena cantidad de nutrientes, es una planta sana, es muy difícil que se enferme. Los pulgones, las cochinillas, los hongos afectan a plantas que tienen habitualmente, si ustedes tienen 3 rosales y uno se enferma siempre, se va a la más débil. Entonces, tener las plantas sanas es muy importante para tener menor cantidad de hongos y menor cantidad de insectos y menor cantidad de adversidades en la primavera. Entonces, por un lado, cambiemos la tierra, hagamos todo lo que sea de tierra en otoño. Permitámosle a la planta guardar los nutrientes, no la podemos innecesariamente. ¿Qué se poda? Rosales, vid, duraznero, que el hombre hace 1500 años las viene podando, y son especies que han sido seleccionadas a tal fin, y si no se podan no vamos a tener calidad de flor o calidad de fruta. Pero podar otra planta no tiene ningún sentido, porque le estás quitando energía. Una hortensia también se podría llegar a podar. Algunas plantas que el hombre ha hecho, y los árboles no tienen ningún sentido. Podar un fresno y quitarle todo lo que guardó durante un año no tiene sentido. Estamos debilitando esa planta, y esa planta se va a caer el día de mañana porque va a ser una planta débil, y la terminamos pagando entre todos. Entonces, solamente quitar la rama que molestaba el cable, la rama que molestaba el transeúnte, o inclusive cambiarle la persona. Las plantas son seres vivos, y como seres vivos tienen dignidad. Basta de darle forma para agüita a los árboles de vereda, porque le estamos interviniendo en su dignidad. El lapacho tiene que tener forma de lapacho, el jacarandá forma de jacarandá, el fresno forma de fresno, el espinillo forma de espinillo, no forma de paragüita. Yo quiero muchísimo, pero aquella gente que lo hace por una cuestión de artesanal, pero ya les advertí,
Ya saben que les hacen daño, ya saben que le están quitando vida. Una planta sin poda vive 100 años y podada vive 60. Si seguís podando sos un desgraciado. Es cierto, sos un desgraciado porque sabés que le estás quitando vida. Y es un ser vivo, y es un ser al que le debemos el oxígeno que respiramos. Ninguno de ustedes alguna vez pensó hace 4.500 años cuando se formó el planeta de dónde salió el oxígeno. Estaba incluido en las piedras, solamente, en forma de óxido. El oxígeno libre que hay en el ambiente se lo debemos exclusivamente a los vegetales, que fueron las algas marinas y después fueron evolucionando en helechos y fueron evolucionando las pteridófitas y así hasta nuestros días. Todo el oxígeno con el que podemos respirar en este salón se lo debemos a los vegetales. Entonces, ¿con qué derecho le vamos a quitar vida? ¿Para verlo con forma de pajarito o verlo con forma de paragüita? No, tenemos que evolucionar como especie. Es difícil porque mi abuelo me enseñó y porque mi viejo lo hacía. Y es difícil que venga un Grimaldi y te diga que tu viejo era un desgraciado. No, no era un desgraciado tu viejo. No sabía de estas cosas. Vos sos un desgraciado si lo seguís haciendo ahora que lo sabés. Entonces, sacrificar un ser vivo, sacrificar un vegetal para vanagloriarnos con los vecinos, no creo que esté bien. Yo creo que con el tiempo los vecinos te van a criticar, lo van a criticar a aquel que le da la forma de paragüita. ¿Por qué? Porque, les reitero, una planta sin poda vive 100, podada vive 60 y mal podada vive 15. Porque por las podas es donde ingresa la mayoría. Hay un estudio que determina que el 80% de los árboles que se caen en las ciudades es por malas podas. El otro 20% es por tormentas, porque por malas podas ingresó algo que hizo que se pudrieran las raíces y después el árbol se cayera. Entonces, teníamos que hablar de primavera, ¿no? Me fui del tema, ya me fui a la chi. Bueno, volvamos a la primavera. Brotan las plantas y claro, juguitos tiernos, los pulgones han estado esperando todo el invierno que aparezcan. Y las cochinillas ni hablemos, están al acecho. Entonces, los insectos encuentran ahora la posibilidad de poder alimentarse y de poder multiplicarse. Es muy importante controlarlos en los primeros estadios, porque si lo vamos a controlar en diciembre, cuando, claro, en diciembre llegan las fiestas. Entonces viene la tía Pepita de Santa Fe, viene el otro de Córdoba, pongamos lindo el jardín. Y ahí nos damos cuenta que tenemos pulgones, cochinillas, lagarto, elefante en el jardín, tenemos todo. Entonces, empiecen ahora. Si ustedes empiezan ahora, en diciembre ya va a haber 3 o 4 generaciones de reproducción. Y generación por generación se van multiplicando cada vez más los hongos y los insectos. Entonces, empezar ahora, que empiece el primer brote, es muy importante tener en cuenta eso. Pero no podemos utilizar más químicos, ni podemos utilizar... No, químicos no, la palabra químico la tengo que erradicar. No podemos utilizar químicos nocivos para la salud. Entonces tenemos que tratar de engañar los insectos o tratar de buscar técnicas que hagan que estos insectos no ingresen a nuestro jardín. Y uno de los problemas más graves que hay es la hormiga. La hormiga, el pulgón en su ciclo de vida no puede llegar al pimpollo de un rosal que está a 1,50 m. Lo lleva la hormiga. ¿Y la hormiga qué hace? Lo lleva, lo instala, lo tenía guardado en el nido. La mayoría de los pulgones pasaron el invierno adentro del hormiguero. La hormiga los lleva, los arrea, los pone y le elige el mejor brote, ese brote divino de la rosa que está brotando hermosa, ahí va y te los instala, la desgraciada. Y el pulgón lo que hace es, tiene un excremento meloso que alimenta a la hormiga. Entonces la hormiga lo pone en los mejores lugares para alimentarse de eso. La cochinilla es exactamente lo mismo. La cochinilla, desde que nace, queda ápoda, pierde las patas a los 10 centímetros. ¿Cómo llega a un citrus a 1,80 m, 1,90 m? Lo lleva la hormiga. Porque la hormiga lo instala y vive del melado, esta mielcita que produce la cochinilla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evitar que la hormiga suba a nuestras plantas. ¿Y cómo evitamos? Primero, plantando lejos de los muros. Porque si nosotros trabajamos con los hormiguicidas en la base de la planta, la hormiga va a entrar por la pared. Y nos arruinó todo el sistema. Y hay que ver cuáles son las plantas más susceptibles a las hormigas y más susceptibles a los pulgones y a las cochinillas. Entre ellos están los citrus, los jazmines y los rosales.
Si nosotros plantamos los citrus, los jazmines y los rosales lejos de las paredes, la hormiga tiene una sola vía de acceso, que es el tallo. Y si nosotros al tallo le ponemos un algodón con grasa de cerdo, a la hormiga se le resbala la pata y no sube. No sube la hormiga, no hay cochinillas, no hay pulgones, no hay hormigas. Entonces, son técnicas que hasta ahora no gastamos ningún insecticida y utilizamos estas técnicas para que no ingresen a nuestras plantas. Ahí ya tenemos la mitad de la batalla ganada. ¿Cómo hacemos ahora? Porque Grimaldi dice, sí, la hormiga, muy linda, muy fácil, pero ¿dónde eliminan las hormigas? Bueno, ¿cómo hacemos ahora para hacer que nuestras hormigas no ingresen al jardín? Una técnica muy utilizada es poner taco de reina. ¿Se dan cuenta cuál es el taco de reina? Taco de reina abajo de las plantas susceptibles a las hormigas. Eso repele la hormiga negra, no la colorada. La hormiga negra sí la repele. Otra que se puede hacer es poner cibulet alrededor. El cibulet tiene un olor muy particular que confunde a las hormigas. Las hormigas se manejan por olores. Las hormigas marcan un rastro olorífero, una que encontró el rosal rojo que están buscando y te lo marca y no va. Vos le pones 10 rosales amarillos, anaranjados, lo que quieras alrededor, pero van y siguen ese rastro olorífero que los lleva al rosal rojo, que es el que está necesitando la colonia, porque ese pétalo rojo tiene el pH justo y los nutrientes justos para ser llevado adentro del hormiguero, porque lo que come la hormiga no son hojas. Lo que hace la hormiga es un pesebre, y en ese pesebre crece un hongo donde se alimenta toda la colonia. Y para que ese hongo crezca necesita nutrientes determinados. Por eso, fíjense que comen nada más que pétalos rojos ese día. Y al otro día cambia la orden o cambia el rastro y comen pétalos blancos, porque es lo que tiene el potasio o el pH que necesita la colonia para que se críe el hongo. Entonces, nosotros sabiendo esto, descubrimos que el cibulet tiene un olor muy similar al rastro olorífero que marca los caminos. Entonces las hormigas llegan a donde hay cibulet y se pierden. No saben dónde está el rastro y no saben dónde acudir. Pegan la vuelta y se van a comerle el rosal del vecino. Pero el nuestro no tiene. Ya está. Y por mi patio mis chicos corren y no hay insecticidas. Ese es un poco Después nos odia el vecino, pero no importa. Otra forma de confundirlas, que algo que tiene el rastro olorífero muy parecido, es la ceniza. Si ustedes espolvorean ceniza alrededor, la ceniza es muy buena porque les confunde el olor y marcan, chivo, ves que va y vuelven marcando el marcador, porque hay una hormiga que es la marcadora, va y vuelve, marca y no. Ahora llovió y fuiste, al otro día están todos arriba. Pero bueno, son técnicas que hacen que no utilicemos ningún insecticida, que les reitero, que nuestros hijos y nuestros nietos corran por el jardín y sabemos que están seguros y que la hormiga no nos va. Otra que pueden hacer, eso se hace mucho cuando uno arma la huerta, porque cuando uno arma la huerta por primera vez, están divinas las lechuguitas naciendo y bien las hormigas te comen tiernito, te llevan todo. Entonces cuando hagan la huerta, siempre hay una lavanda que podar. De mi casa, de la casa del vecino, siempre alguien poda lavandas en la zona. Entonces guarden esa poda de lavanda y hacen un puñado de ramitas de lavanda, si tiene flores mejor, lo hacen hervir en 5 litros de agua y lo guardan en un bidón. El bidón tiene que estar en un lugar oscuro. Cuando ustedes sembraron, ¿alguna vez sembraron dichondra? Es pan con dulce de leche para las hormigas. La ovejita de ratón esta que crece solamente en lugares oscuros, que se utiliza como césped, las veces que habré sembrado dichondra me las llevan las hormigas en una noche. Bueno, con esta agua de lavanda, si ustedes riegan en los alrededores de donde se sembraron, tampoco van a entrar por 5, 6, 10 días hasta que llueva. Cuando llueve ya se lava. Entonces hay muchas cositas así que las podemos manejar y nos van a dar buen resultado. Pero si a pesar de todo esto no encontramos respuesta, hay algunos métodos que las pueden eliminar sin utilizar insecticidas y para eso tenemos que tener un verdulero amigo. Entonces vamos al verdulero y le decimos, che, dame ese limón que está medio podrido ahí al fondo que le sale. ¿Vieron cuando el limón, la naranja o la mandarina le sale ese honguito azul? Es el penicillium. De ahí se evolucionó el hongo que produce la penicilina, ¿no?
Si el Penicillium tiene una particularidad. El hongo que alimenta a las hormigas, que es lo único que come toda la colonia, el Penicillium se lo fagocita. Es un hongo de otro hongo. Y lo termina matando. Entonces vamos al verdulero, le pedimos, no nos va a cobrar un limón medio podrido. Y si no, algún vecino, siempre hay alguno en una frutera que tiene estos limones con esta felpita azulina, que es este hongo. Entonces se raspa directamente. Pero antes de eso, nos vamos a la panera y siempre miguitas en el fondo de la bolsa de pan o en el fondo de la panera. Juntamos unas miguitas y las tiramos alrededor del hormiguero. 15 minutos más tarde ya se marcó la orden de que dejen de comer el rosal rojo, que hay pan a la vuelta, que es más fácil y más rápido y está justo a la vuelta. Pero hay que esperar que esté marcada la orden. Una vez que marca la orden, que ustedes ven que empiezan a meter estas miguitas de pan, vienen con el limón con el honguito y lo raspan, cosa que las esporas del hongo caigan encima de las hojitas, el polvillo caiga encima de las miguitas de pan, perdón, de las cascaritas de pan. Y esa cascarita de pan entra con una bomba atómica. Va directo a la honguera. Y una vez que se incorpora en la honguera, empieza a crecer el Penicillium y termina matando. Y la hormiga no tiene cómo solucionar este hongo porque no lo conoce. No lo conoce. Entonces, esto es la guerra biológica, ¿no? Entonces ingresa y elimina el hongo. Y bueno, no vamos a eliminar la colonia por completo, pero de nuestro jardín se va a ir. El vecino está regando esta semana como nunca. Pero bueno, no estamos utilizando insecticidas y es una guerra biológica. Y es una guerra que por ahí, yo hace un rato decía que Alemania está importando hormigas. ¿Sabían eso? Alemania en este momento tiene los requerimientos de importación de Alemania. Hay un requerimiento que nadie lo entiende porque habla del nombre científico de las hormigas y piden a los coleccionistas de hormigas del mundo que les vendan una hormiga alemana que ha desaparecido de los bosques de Alemania. Una hormiga que era típica de los bosques alemanes. Y la han combatido tanto que ha desaparecido de los bosques de Alemania. Y tienen sectores de los bosques donde tienen 15 centímetros de hoja, que esta era la hormiga encargada de degradar esa hoja y meterlas en profundidad. Dentro de todo eso había un cascarudo que nacía cuando los huevos estaban 2 centímetros por debajo de las hojas. Ahora, al haber 15 centímetros de hoja, este cascarudo no nace. Al no nacer este cascarudo, que en su etapa larvaria era un gusano blanco, este gusano blanco alimentaba un ave muy parecida al que pica los palos. ¿Cómo es que se llama? El carpintero. Una especie de carpintero alemán que comía ese gusano y se queda sin alimento ese carpintero. Y ese carpintero a su vez comía el néctar de una enredadera de flores anaranjadas que era el único que la polinizaba. Y ahora están pensando, cuando desaparezca la enredadera, ¿qué más en la cadena se va a perder? Entonces, por haber eliminado las hormigas, se eliminó el cascarudo. Por haber eliminado el cascarudo, se elimina esta ave. Y esta ave era la que fecundaba y la que multiplicaba. Entonces, fíjense muchas veces esto de eliminar especies que no nos gustan. Pero no, hay que dejarlas, forman parte del sistema. Lo que sí, bueno, mandémosela al vecino, pero forman parte de un sistema. Entonces, con este tipo de métodos que yo por ahí pongo en mis libros, podemos seguir conviviendo con las especies y seguir haciendo que nuestros hijos y que todo el mundo pueda salir, que nuestros animales puedan salir al jardín. Y les reitero lo que les decía al principio, que nuestro jardín sea un lugar para vivir y disfrutar, y no para estar con el miedo de que fumigué la semana pasada, chicos, lo sacan del patio. Y si vienen amigos una noche de verano, salir al jardín y disfrutarlo, y no estar pensando que fumigamos unos días antes por las hormigas o por lo que sea. Pero existen siempre métodos, y si no los encuentran, me llaman. Le llaman a la radio el domingo y sabemos que vamos a controlar de alguna forma. Les doy la última en las hormigas. ¿Hicieron alguna vez garrita de hormigas?
Guerrita de hormigas, esa está linda. ¿Cómo se hace la guerrita de hormigas? Tiene que haber 2 hormigueros a más de 80 metros de distancia. Esto está lindo para compartir entre los vecinos, ¿no? Yo te presto mis hormigas, vos dame las tuyas. Las hormigas, decíamos recién, se manejan por señales químicas. Entonces, lo que hay que hacer es buscar una palada de hormigas, que encuentres estas que hacen el túmulo, que hay muchas en el campo, que hacen esta montañita de arena, y meterla en un balde que tenga tapa. Estos baldes tipo como los de pintura, estos de pintura de 25 litros que tienen una tapa hermética. Las meten adentro y lo tiran al sol y le pegan buenas patadas. Y le da que se pongan chivas, que se pongan re locas las hormigas adentro. Entonces se libera la señal química de agresión. Si ustedes en ese instante meten el dedo, sacan el huesito. Porque está liberada, a los 10 minutos se ha liberado, y como tiene tapa, el gas lo incrementa. Entonces son Bin Laden en bebé de pecho al lado de las hormigas. Son Rambo y compañía. Entonces, con esas mismas hormigas nos vamos a otro hormiguero que no tiene la señal química de defenderse. La señal está en el rosal rojo, del que hablamos al principio. Están laburando, no, están comiendo miguita ahora. Bueno, están comiendo miguita. Entonces, no les han dado la señal de defenderse. Y le vaciamos esto en el otro hormiguero, y la hormiga que tiene la actitud de agredir las parte al medio las otras. Pero es impresionante, si lo ven. Nosotros lo hicimos en una escuela en Oncativo, con una chica Cuasolo, que era de la zona también, Mariana Cuasolo, y las corta a la mitad a las otras hormigas, y van directo a matar la reina. Matan la reina y las larvas, que son futuras reinas. Y no solo eso, sino que matan las jardineras que mantienen el hongo. 10 minutos más tarde, la colonia invadida, al morir la reina, libera olor de defensa. Entonces se defiende la colonia invadida, mata a las invasoras, pero se quedan sin gobierno. No hay quien le marque señales químicas, no hay quien le marque si comer un rosal rojo, un rosal rosado, no hay quien les mantenga el hongo, y mueren de hambre, y salen, ustedes se dan cuenta que mueren, porque salen todas las hormigas juntas, y salen en distintas direcciones, sin ningún rumbo, porque la hormiga en sí no tienen el chip ir a cortar del hongo. Le dan de comer en la boca. Y si no le dan de comer, no come y muere de hambre. Entonces, al estar muertas las jardineras, que son las que dan de calim, les digo más, las castas en el hormiguero van a ser machos o van a ser hembras, de acuerdo a lo que necesite la colonia, de acuerdo a la alimentación que sea. Los machos tenemos menos alimento. A los que dan menos son machos, le dan el doble de alimento, son hembras. Le dan más alimento y son hembras soldados, que son las hormigas grandotas esas y las castas se van determinando de acuerdo a la alimentación que tengan. Entonces, acá no hay quien les dé de comer, muere el hormiguero, y es fantástico porque no utilizamos 1 miligramo de insecticida. O sea, hoy en día los insecticidas, nos quejamos del campo y nos quejamos el insecticida que se usa en el campo, en los primeros 30 centímetros, atravesó 2 millones de microorganismos, que son seres vivos y moléculas que desconfiguraron esa molécula que era tóxica y llega a las napas probablemente sin ser la molécula tóxica con la que se utilizó para eliminar la chincha o para eliminar lo que había que hacer en el campo. Pero si nosotros a ese producto lo metemos a 1,50 m de profundidad, no hay casi microorganismos y llega como químico letal a la napa freática. Entonces contamina mucho más nuestro hormiguicida que el campo. Entonces dejémonos quejar de que el campo contamina si seguimos utilizando un hormiguicida que las hormigas lo van a meter a 1,50 m de profundidad. Entonces tratemos de buscar estos métodos caseros para eliminar. Bueno, me estoy yendo mucho por la rama y quiero que algunos traen, estoy seguro que traen su plantita, se preguntita. A ver, ¿a quién levanta primero la mano y a quién le responde? Allá hay un audaz, bárbaro, dale. Mientras tanto me saco la campera, dale. Yo tengo una anécdota. Ella quiere saber cómo combatir los caracoles del jardín. Tengo una anécdota al respecto y quizás una de las anécdotas que me han hecho más ser orgánico. Los productos que se utilizan para combatir caracoles son de altísima toxicidad. Y yo tenía una perra muy querida.
que un día estaba por parir y empezó con convulsiones una noche. Y convulsiones, y decía, muere madre primeriza, es el parto. Murió esa noche. A la mañana le pedí al veterinario que me verifique qué es lo que tenía. Y cuando abrió, descubrió que tenía el producto para matar caracoles que yo tenía en el vivero. Me había roto como es medio es agradable, porque es con una especie de acerrín. Y ahí me di cuenta de la toxicidad de estos productos, ¿no? Son tremendamente tóxicos. Y hay algo muy sencillo para eliminar los caracoles. Tanto caracoles o babosas, tengo varios métodos. El más divertido de todos es en relación a la cerveza. Si vos le pones cerveza en una latita, el olor a lúpulo las atrae y el alcohol los elimina. O sea, cualquiera de nosotros alguna vez se tomó un vino, tomó una ginebrita, tomó un whisky, el hombre está apto para tomar alcohol. El caracol no tomó nunca en su vida. Muere re felices. Bueno, tenés cargo de conciencia y los eliminas rápido. Pero ojo, tiene que estar enterrada la latita, porque esto hace que el caracol se le siente el olor al lúpulo, empieza a beber y se cae adentro y muere de sobredosis. Porque si no hace lo que hace todo borracho: se sube, toma, se cae, a la otra mañana se despierta, sigue chupando, se vuelve a caer y así tarda varios días. Si vos querés eliminarlo rápido, es cierto, los borrachos se caen, se vuelven a levantar, toman un rato y suben. Entonces, pero eso es porque está arriba. Vos ponés enterrada, se caen adentro y no. Otra de las formas que los podés eliminar, con esta receta me llamó Ronnie Vargas la primera vez, con la de los caracoles, le encantó. Y de ahí empecé con Ronnie. Otra de las recetas es buscar una hoja de repollo. Si vos buscas una hoja de repollo, esas externas de repollo que le pedí al verdulero, que lo limpian y te venden un repollo divino que media hora antes era una porquería. Bueno, todas esas hojas de los alrededores le pones se las pedís y se le pone una piedrita arriba. ¿Y esto qué hace? No los elimina, pero a la mañana, 9 de la mañana, levantás la hoja de repollo, están todos los caracoles ahí. Entonces vas, lo tiras a la basura, lo vuelves a poner. Si vos haces esto todas las semanas, en 3-4 semanas no hay más caracoles. Vas a encontrar arañas, déjalas, porque la araña también se guarece ahí y vas a encontrar bicho bolita. El bicho bolita tíralo, los caracoles tíralos y las arañas déjalas, porque son grandes predadores de otros insectos y no generan problemas ni en las plantas ni en los seres humanos, a no ser que seamos muy pavos y que hagamos jugar con la araña. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Médico de invierno, porque quiero saber cómo conservar una albahaca durante el invierno, para que no se muera en el invierno. Es ciclo anual. Es hacer vivir un ser humano 180 años. No, o sea, la planta tiene un ciclo. Las plantas son anuales, bienales o perennes. Las anuales duran un año, las bienales duran 2 o más. Y las perennes son los árboles que vas a tener más de 5. Es una planta anual. El ciclo hace que muera. No podés hacer absolutamente nada. Lo que tenés que hacer con la albahaca es, cuando florece, dejarla semillar y sacar las semillitas, y vos de una albahaca podés hacer 60, 70 el próximo año y las volvés a sembrar. Ese es ser un buen jardinero. Darle la oportunidad a esos 70 que no nacieron de nacer, ser vos la madre de esas albahacas, y las pones en la ventana. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? No, de cuando sale la semilla la guardás para la primavera siguiente. La semilla la vas a tener en otoño. Entonces la guardás en la primavera siguiente y la semilla de la albahaca es un tetraquenio. Son cuatro semillitas que están en la base vas a ver que se pone color marrón ya la flor y te queda este tetraquenio. Las guardas y después en primavera lo moles, caen 4 semillitas por cada una de las flores, las sembras y una vez que tengas muchas las pones en la ventana porque repelen los mosquitos. Es una planta muy utilizada para repeler los mosquitos. Hay una historia muy linda que los que descubren la albahaca son los turcos, no que los que descubren, los que la traen a nuestro mundo son los árabes, los turcos. Los turcos iban a los puertos de la India y veían que a los hindúes no los picaban los mosquitos. Y a los turcos sí, entonces pensaban que su sangre tenía algo que atraía más los mosquitos. Hasta que descubren
que los árabes tenían, los hindúes tenían una particularidad. Así como los católicos llevábamos una virgencita, una crucecita que incorporada a nuestro cuerpo, que uno te da la sensación de que te protege y que te va a proteger, los hindúes tienen una planta sagrada que es la albahaca. Y el hindú todas las mañanas se frota los brazos, el pecho con albahaca y sale a hacer su vida. Ese frotarse con albahaca hace que los mosquitos no los piquen. ¿Por qué? Porque la albahaca tiene olor a mosquito muerto. En la misma frecuencia. Entonces los mosquitos no se acercan a donde sus congéneres han muerto. No vaya a ser que si me acerco me muero yo también. Hay algo que la naturaleza en eso es sabia. Entonces los turcos la llevan a Europa en el año 1000, llevan la albahaca y así ingresa la albahaca a Europa hasta que un tano la probó con fideo y empezamos a comer. Porque la albahaca antes no era alimenticia, era una planta insectívora que se utilizaba en la medicina popular para repeler los insectos. Pero los tanos cambiaron toda la bocha y ahora comemos unos fideos con albahaca espectaculares, ¿no? ¿Alguna preguntita más? ¿Con qué fumigarla a la albahaca? Depende qué, la mosquita. Puede ser pulgones, son como una pulguita verde que después se pone negra. Y la otra puede ser mosca blanca. Los dos son principios distintos. La mosca blanca vos te acercas y vuela una mosquita blanca muy pequeña. No, es pulgón. Entonces, bueno, los pulgones son muy fáciles de eliminar porque el pulgón tiene el inconveniente que es muy pago. Entonces vos rociando fuerte la planta con una manguera, bueno, una albahaca no tanto porque es chiquita la albahaca. Bueno, utiliza paso de los toros. Andate al almacén, comprate un paso de los toros. El paso de los toros tiene la dosis exacta de cuasia y quinina que a nosotros nos da un amargo exquisito con un gin y un poquito de hielo. Espectacular. Pero esa dosis de cuasia y quinina que da el amargo le genera diarrea al pulgón. Y el pulgón cuando tiene diarrea consume más. Y como la cuasia y la quinina están incorporadas sistémicamente a la savia de la hoja, al incorporar más, le da más diarrea y termina muriendo y no utilizamos un solo insecticida porque eso es para comerla. Otra, había ayer. Tengo una planta de zapote que le hice yo de semilla. ¿Zapote blanco? Sí. Muy bien. Tiene 3 años. Sí. Quiero saber si va a dar fruto o cuándo. No, el zapote te va a dar fruto por el zapote. Le vamos a contar a la gente qué es el zapote. El zapote es una planta centroamericana que tiene un fruto muy particular y fue donde hizo un tal Adams una de las fortunas más importantes. Se las debemos a un inglés que descubrió que en la leche del zapote podía industrializarlo y sacar el famoso chicle Adams, ¿no? Viene del zapote blanco. O sea, no lo quieras hacer vos porque no te va a salir, tiene toda una química, pero se saca el chicle Adams, se sacó en los principios, el primer chicle Adams que apareció, que lo inventó un inglés, lo sacó del zapote, una planta centroamericana que hace unos frutos muy lindos. El zapote, mira, yo cerca de casa tengo uno y tiene más o menos 9 años y ha empezado a fructificar en estos días. O sea que cualquier planta centroamericana, en Centroamérica tarda 6 años y acá unos 9. O sea que hasta que la planta no tenga físico, porque el fruto es la posibilidad de reproducirse de la planta, dejar descendencia. El hombre, la mujer va a empezar a ovular después de los 12, cuando tenga caderas, cuando tenga físico para poder afrontar un embarazo. La planta es lo mismo. Y la planta, hasta que no tenga adultez fisiológica, la adultez fisiológica de una planta centroamericana como un zapote o como una papaya o como un palto, por ejemplo, está dentro de los 9 años. Pero 9 años es el mínimo, calcularle 12. Y suerte y felicitaciones por tener un zapote. Sí. Sí. ¿Con qué se combate? Yo hago un método casero, o sea, el detergente con el agua caliente, no sé si es el correcto, pero me fumigó todo el... Es fantástico tu método, pero no es suficiente. A ver, el grillo topo es la pregunta. Acá es el único caso que me van a ver en mi vida utilizar un químico nocivo para la salud.
Lamentablemente no hay un método natural. Los métodos naturales que están en función de el limón, el jugo de limón, otro que está en función del detergente, no alcanzan. O sea, a los grillos topos les cuento cómo es el ciclo de los grillos. Nace ahora, septiembre, octubre y noviembre, aparecen los grillos, salen a la superficie, en diciembre se ponen en de novio, copulan, y ya en enero la hembra entró a entre 40 y 70 centímetros de profundidad y dejó entre 400 y 800 huevos bajo tierra. Que nacen recién, van a nacer como larva en mayo, en la tierra, van a permanecer todo el tiempo en el fondo del hoyo. Mientras tanto, las hembras y los machos salen, y esas son las que matamos nosotros con el agua del detergente. Pero el desgraciado ya dejó 700 huevos abajo. Entonces, nosotros poniéndole detergente creemos que ganamos la batalla y no ganamos absolutamente nada. Yo, por suerte, tenía un perro que los comía. Estaba espectacular el perro. Y de los 700, comienzan a salir por el mismo hueco que hizo su madre, comienzan a salir la primera semana de septiembre, 10. La segunda semana, de acuerdo a las condiciones climáticas, van saliendo. Pero estos muchachitos tienen una particularidad. Han nacido y se han criado sin contacto con el oxígeno, que han estado entre 40 y 70 centímetros de profundidad. Y cuando salen, los obliga a salir la evolución de estadio larvario, y la evolución de ese estadio larvario quiere decir que no pueden vivir más con ese dióxido de carbono que tienen abajo, sino que necesitan oxígeno. Y salen a la superficie, inspiran y empiezan a buscar novia, para volver a hacer lo que hicieron sus padres el año anterior. Entonces, los topicidas que se utilizan en este momento, se están utilizando algunos topicidas líquidos que tienen un poder residual de 15 días. Entonces vos utilizaste el 10 de septiembre ese producto y el 25 de septiembre dejó de tener efecto. Pero en octubre, noviembre y diciembre no hacen los 700 justos. Van 550 primero, 80 y van saliendo hasta finales de noviembre. Entonces tenés que volver a rociar el jardín y volver a rociar el jardín hasta finales de noviembre. Mataste 3 loros, 2 perros, una tortuga, y la vecina al lado está con unos problemas bárbaros de convulsiones. Porque todos los insecticidas que utilizaste, que es clorpirifos el que más se utiliza. Viene un producto que tiene 6 meses de poder residual, que es bastante tóxico. Lo pones en septiembre y tenés cubierto septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y hasta febrero. Y es un producto que es fumígeno, o sea, cuando se humedece, libera un gas, y ese gas hace que el grillo topo apenas nace e inspira al instante. No va al colegio, no cumple 15, no se cae, nada. Ahí quedó. Entonces es muy eficiente, porque al tener 6 meses de poder residual, son 6 meses que tenés cubierto. Lo usás una sola vez y nunca más tenés grillo topo. Esa es la buena. Vamos a la mala. La mala es que las noches cálidas de verano, ese gas queda en tu jardín. Entonces esas noches que no se mueve una hoja, que yo le digo noches cerveceras, que te da ganas de salir a tomar una cerveza al jardín, si pusiste el producto, no. Porque en los 30 primeros centímetros está el producto. Con una pequeña brisa ya se eleva y se va y se diluye, y no vas a tener ni vos problemas de salud, ni tus hijos, Pero vos imaginate que está a 30 centímetros en aquellas noches donde no se mueve una hoja, esas noches cálidas. Está evaporando, ¿y qué tenés en el jardín? Los chicos, los perros y los gatos, y los sapos, que son los grandes aliados del jardín. Entonces, es tóxico, es altamente tóxico, pero es menos tóxico que fumigar todos los años con el liquidito, con el clorpirifos, que volvés vuelve la vecina con convulsiones, el loro, el perro, el gato, todo. Entonces, hay que usarlo una sola vez y decir, bueno, este sector, y en este sector no tiene que, o sea, los días de viento, días como hoy, no te preocupes, pero esas noches cálidas así, no salgas al jardín o no permitas que los animales, y lo vas a usar una sola vez. El resto
ya te va a quedar. Si no, vas a todos los años volver al mismo producto, porque si no tenés que fumigar 6 veces. Y ahí sí que contaminas 10 veces más que con el otro producto. Otra preguntita más. Sí. Mira, no me acuerdo la droga, pero lo vendía Mirex. Topicida Mirex. Algunos usan el CLAP también, que es más o menos parecido, pero son productos de alta toxicidad. Pero bueno, si los tenés que eliminar, hay que usarlos en algún momento. Pero es un topicida granulado, vos te vas a dar cuenta porque es el más caro. Te dice, este vale 100, este vale 300. El de 300, que es un granulado, es el más caro y dice 6 meses de poder residual. Pero no hay nada orgánico que lo suplante. No hay nada que no afecte al ambiente, que yo conozca al menos. Sí, señora. Nosotros vivimos en Ushuaia. Oh. Tenemos un pino grande y quiero saber si puede ser que mató todo lo que está abajo, ¿no? Césped, teníamos lupinos, varias plantitas y murieron todas. Y estamos a punto de sacarlo. ¿Eso es verdad que las mató? ¿Dónde querés que te firme que es cierto? Ah, bueno. Sí. A ver, las plantas liberan alelopatías. La alelopatía es la posibilidad de que debajo de esa planta no crezca otra. Y más en un clima adverso como el de Ushuaia, una planta que le compita, no, acá el dueño soy yo. O sea, me banco el frío pero este espacio es mío. Entonces, las coníferas liberan la alelopatía de dos formas distintas. Una de ellas es con las resinas de las hojas, que la resina no permita que nada viva, y la otra es por intermedio de las raíces. No vas a lograr tener nada. Bueno, no, vas a lograr tener algo, pero no sé si en Ushuaia te viva. Allá en Ushuaia vive la viña virgen, la que le llaman parra virgen, que es una hoja parecida a una parra verde todo el año y se pone roja en otoño. Yo creo que no vive, no. Porque esa es la alternativa a las coníferas acá. Porque la mayoría de las hiedras que crecen, podría crecer una hiedra que no viva de ese suelo. Porque la alternativa es poner una planta 6 metros más allá y guiarla, porque las raíces están en otro lado, y guiarla debajo del pino. Pero lo que pasa es que la resina le tapa los poros de las hojas y terminan muriendo. Debiera ser alguna hiedra de hoja caduca que pierda la hoja, y una vez que pierde la hoja se va la resina, al otro año hace una hoja nueva, y cuando se empieza a tapar, acá usamos la parra virgen con ese fin debajo de las coníferas. Sí, lamentablemente no vas a tener nada vivo. Y sí, tenés que ser más mala voz que él. ¿Sí? Tenés que demostrarle quién manda en la cuadra, es cierto, porque si no, claro, no tenés jardín. Señor. La chiquitita de la tuya, no. No, porque esa hoja tiene mucha alelopatía. Y ahora se está dejando de usar la hoja de eucaliptus. Fíjense que debajo de los eucaliptus no hay arbusto que viva bien. Porque liberan alelopatía. Y la alelopatía de los eucaliptus y de las tuyas está en las hojas. Entonces, algunas plantas liberan alelopatía con gases, otras la liberan por la hoja y otras la liberan por las raíces, ¿no? La tuya y el eucaliptus la liberan por las hojas, ¿no? La lambertiana anda por el mismo barrio, sí, es lo mismo. Fíjense que debajo de la lambertiana no crece absolutamente nada, y es por eso, porque la hoja libera. Ahora, barriendo la hoja, en una de esas se podría probar a ver qué pasa, ¿no? Quitando la hoja, porque la alelopática es la hoja. ¿Algo? Sí. Buah. Yo le voy a vender la guía de jardín que sale el martes. En la guía de jardín, también aprovecho para contarles. Es la que sale esta semana, está todo el año 2018 y diciembre de este año. Día por día dice un consejo determinado. Hoy por los rosales, hoy siempre. Y en la guía yo lo que he puesto, hoy cambia la luna. Plante esto. Entonces, tenés esa semana. Hoy a la semana cambió la luna al revés. Puede hacer tales tareas. Hoy en día la luna se ha estudiado mucho
y en mis tiempos las fases lunares era cuestión de los abuelos, lo que decían los abuelos. Hoy en día se ha determinado que la luna, a medida que va achicando su tamaño, o sea, va reflejando cada vez menos luz, interviene en las hormonas que son las que producen las raíces, que son las auxinas de la planta. Entonces, cuando la luna se va achicando, hace el mismo efecto que la duración del día que se va achicando cuando llegue el otoño, cuando pasamos el verano, las plantas, los días se van acortando y el predominio es el crecimiento de raíces. Se salen los nutrientes de las hojas, en otoño se guardan y crecen las raíces. Bueno, eso mismo pasa en la luna. Cuando usted quiere sembrar algo que vaya a ser raíz, hay que sembrarlo, zanahoria, remolacha, rabanito, todo lo que va bajo tierra, hay que sembrarlo en luna menguante. Cuando uno quiere algo que va a ser fruto aéreo, es en luna creciente. La luna creciente simula una primavera. En la primavera los días se van alargando. Y acá la noche se va agrandando. Hay noches cada vez más con más luz. Ese efecto incentiva las gibberelinas, que son las hormonas que producen la floración y el fruto. Entonces, si usted quiere flores o frutos, en luna creciente. A partir de la luna creciente tiene que estar más o menos a partir del segundo día de luna creciente, se comienza a generar el efecto. Porque si no, usted siembra. La luna creciente dura 7 días. Tendría que, el último momento que tiene para sembrar es el quinto, porque necesita 2 días de luna creciente hasta que empiece a descender. Si usted siembra en el 6.º día, ya no sirve la luna creciente. O la luna menguante, siempre antes del 5.º día. Esto incentiva la creciente, la formación de frutos, la menguante, formación de raíces, y en el caso de las verduras de hoja, conviene hacerlas en menguante. Lechugas, acelga, todo, porque si no florecen muy rápido. La lechuga, el nombre científico de la lechuga es Latuca sativa. Todo lo que tiene sativa como segundo epíteto quiere decir tóxico. ¿Por qué? Porque la lechuga se pone tóxica. ¿Comieron alguna vez una lechuga grande? Es amarga y es tóxica. Te genera diarrea, genera problemas intestinales. Y es porque florece prematuramente. Entonces, si nosotros sembramos lechuga prematuramente en luna creciente, va a florecer inmediatamente y se acabó la lechuga porque se pone amarga. Entonces, la lechuga, la acelga, toda la verdura de hoja la hacen en menguante. ¿Bien? Sí, porque a ver, no. Ahí está lo que confirman, largan muchas flores, pero los zapallitos largan 2 clases de flores. Flores macho y flores hembra. Una flor va a producir, la flor hembra, que es la que está más cercana al tronco, es la que va a producir el fruto. Y la más lejana es la flor macho, que va a producir el polen. Yo lo siembro en cuarto creciente para que me produzcan mucha cantidad de flores, pero tengo la precaución de cada vez que aparece la primer flor, cortarla. Esa es una flor macho. Cortarla inmediatamente. La planta se siente agredida y en esa punta de esa flor, donde estaba esa flor, estaba lo que se llama la dominancia apical. Esa va a ser la presidenta. No. El intendente tampoco. Va a ser el que domina toda la rama. Si descabezamos eso, todas quieren ser presidentes o todas quieren ser intendentes. Entonces brota y estimula la brotación, pero estimula la brotación de las flores hembras, que son las que van a dar muchos zapallitos. Entonces hay que sacarle la primer flor macho. Después, en la punta de cada una de esas ramas, va a haber una flor macha que va a fecundar al resto. Si usted lo deja sin descabezarlo, lo siembra en creciente o en menguante, siempre va a tener menos zapallitos. Usted siémbrelo en creciente y cuando tenga la primera flor de la punta, la corta. Después me llama 2 meses más a la radio, 2 meses más tarde, y me lleva algunos zapallitos de regalo. Sí. ¿Cómo germinó la semilla de flamboyán? El flamboyán, otro que tengo que felicitar. Para los que no conozcan, el flamboyán es el chivato.
Si algún día van a la Plaza de Goya en Corrientes, van a encontrar un árbol que produce unas flores rojas que parecen rosas chinas, preciosas. Es el chivato, que se le llama flamboyant también, y el nombre científico, esto no es por pedantería, porque si no lo digo, todo 3 años más, Delonia regia. Me apareció, se corrió el cálculo y apareció, si no lo digo, ya ahora tengo para 3 años. El flamboyant tiene una chaucha larga así, y habrán visto los nocheros o los equipos de los grupos de música que tienen esa chaucha. Adentro tiene una semilla, y esa semilla tiene una inhibición a la germinación. Entonces, para romper la inhibición de la semilla del flamboyant, hay que rasparla con una lija. Ráspelas con una lija y las mete en agua. Las que flotan están vacías, las tira. Las que quedaron al fondo tienen posibilidad de germinar, y lo pone en... yo las hacía germinar. El flamboyant requiere tierras muy húmedas y cálidas. El método mejor que yo descubrí para hacerlas germinar es: tome una bolsa de nylon, le pone barro al fondo, mete las semillas a 2-3 centímetros de profundidad, le ata un nudo arriba dejándole aire, y lo pone al rayo del sol en el patio. Que se caliente esa tierra, y germinan en 12 días. Apenas germinan, le abre arriba para que no genere tanta humedad, si no se van a podrir. Pero si algo requiere el flamboyant para germinar es tierras calientes, y con esto va a lograr que germinen. Ese mismo método también es para hacer germinar palmeras. Las palmeras de lugares tropicales germinan exactamente igual. ¿Claro? Sí, yo casi me divorcio. Porque antes de conocer este método, ¿cuál era el lugar más cálido de la casa? Arriba de la heladera, al fondo. El radiador de la heladera es tibio. Pero una cosa es que tu marido te traiga una bolsita, y otra cosa es que tu marido tenga un vivero y te llene de bolsas. Entonces llega a un punto que o el divorcio, o las palmeras, o cenas en casa. Así que, bueno. Pero y descubriste otro método y me salvó el matrimonio. Ponerlas al sol en la bolsa. Sí, las semillas. Yo le tiré arriba arena, verano. Sí. Y la amiga que dijo recién de la planta esta, estaba en casa. Del zapote. Hablábamos de la palmera. O sea, yo tenía la palmera y digo, ¿cómo te gustaría que tener una planta que nazca? Dice, pero a ver, vamos a ver, me dice. Mirá la cantidad de palmeras que yo traía, que eran yuyitos. Claro, y eran palmeras que habían nacido. Sí, una pindó es la tuya. La pindó nace muy fácilmente. Empecé a sacar y a trasplantar en macetas. Así que tengo una cantidad de palmeras pindó. Fantástico. Vente aquí, venda lindo barato. Palmera pindó cuesta hoy en día, 5 años tardan para sacar la primera hoja. Sí, tardan mucho. 5 años, sí. Tienen 2 años, tienen 3 hojas. Está bueno. Bueno, felicitaciones. Está muy bueno. Siempre que le tengas que hacer algo a la palmera de trasplante y todo eso, hacéselo en verano. La palmera rompe todas las reglas, ¿no? Cuando ustedes van a trasplantar un arbusto, esperan que pierda las hojas y que sea pleno invierno, que no lo va a sufrir y todo eso. La palmera rompe todas las reglas. Si ustedes tienen que cambiar de lugar una palmera y van a romper raíces, porque no queda alternativa, le tienen que sacar las raíces y tienen que cortar raíces y cambiar de lugar. Si ustedes lo hacen en verano, la planta ni lo siente. Si lo hacen en invierno, es muy probable que se les muera. Porque las raíces de las palmeras crecen por encima de los 25 grados de temperatura. Y en invierno el suelo no pasa a los 8 o 10. Entonces hay que hacerlo a contraestación, en pleno verano. En enero que trasplanten las palmeras que viven divino. ¿Cómo proteger los cítricos de las heladas? A ver. El limonero, el límite lo tiene en los 9 bajo cero. La mayoría de los naranjos y pomeleros están entre los 12 y el mandarino está dentro de los 14 bajo cero. Por debajo de eso no hay nada que le hagas que te los pueda proteger. Yo lo que te sugiero es 2 cosas. Primero, acolcharle la base. Se te puede secar todo el tallo del limonero, pero si las raíces están vivas va a volver a brotar. Entonces hacer un buen mulch, un buen acolchado en la base para que no se enfríe tanto.
No regarlo las noches que sabes que hay heladas. Sí regar en los alrededores o ponerle un balde de agua al lado de la planta, y si le pones un balde de agua caliente, mejor todavía, porque el principio es el siguiente. Esto lo van a ver en los invernaderos de azaleas en la zona de Escobar, ¿no? Las azaleas amanecen después de la helada divinas y al medio hay una zanja llena de agua totalmente congelada. O sea, el agua se coloca a una temperatura de 20 grados, por ejemplo. Para que el agua se congele, tiene que estar en -1. De 20 a -1 hay 21 grados, que el agua no es que absorbió frío, liberó al ambiente a 21 grados. Y eso lo absorbieron las azaleas que estaban alrededor y no se helaron. Entonces vos poniendo a las 12 de la noche, que vos sabés que la helada empieza a las 3 de la mañana, un balde con agua tibia cerca del limonero, vas a lograr que ese vaporcito genere humedad ambiente. Fíjense que cuando hay neblina no hay helada. Generas un vapor alrededor y generas que ese balde que tenía 30-35 grados se los entregue a la planta. Es la única que se me ocurre. La otra es que esté siempre bien nutrida en potasio. En Córdoba el potasio está retenido un poco por el calcio, entonces tendrías que ponerle una vez al año una tacita de cenizas alrededor para incorporarle potasio al suelo, y de esa forma la planta tiene menos posibilidades de helarse. Y otra que te digo es no regarla, porque la planta que está regada es la que se hiela. ¿Cuál es el principio? La célula vegetal tiene una pared celular que tiene todos los líquidos en su interior. Cuando se congela, aumenta el volumen. Fíjense que ustedes ponen la cubetera a nivel, la meten en el congelador, cuando la sacan el hielito está afuera. ¿Por qué? Porque aumentó el volumen. Cuando el agua se congela, aumenta el volumen. En el interior de la célula el agua se congela, aumenta el volumen, se corta la pared celular, y cuando viene el calorcito, todos esos jugos celulares se van afuera y se acabó la planta y amanece la hoja chamuscada. Eso es lo que hace la helada. Ahora, si nuestra planta está carente de agua, que esta célula, que en vez de estar inflada, turgente, está como una pasita de uva, que le falta agua, al congelarse, primero aumenta la densidad del líquido. El líquido que en el interior de la célula es más denso. Un líquido denso es difícil de congelar. Aumenta la densidad del líquido, es difícil de congelar, y si se congela, aumenta el volumen, pero tiene flexibilidad, porque es como una pasita de uva que se infla. No se rompe la pared celular y a la otra mañana puede volver a reiniciarse. Entonces, una planta que le faltó agua aguanta más la helada que aquella que la regaste ese día. Entonces el agua tiene que estar afuera, no en el interior de la planta. Al congelarse esa agua, entrega el calor que lo puede absorber la planta. Y hay que ver dónde estaba el injerto. Te vas a dar cuenta porque el pie de injerto de un citrus es el Poncinus trifoliata. Es una hoja de 3 foliolos. Es una hoja que se divide en 3. Si la hoja se divide en 3, perdiste, tenés un pie de injerto. Pero si compras el libro mío de primavera, sale como injertarlo. No, son como 18 fotos que se corta, se abre la yemita, cómo se mete. En ese libro está. No, gracias a usted. ¿Cómo hacer un hijito a un jazmín de leche? Sabías que no es jazmín, ¿no? Es un traquelospermo. Bueno, pero vos decirle jazmín de leche es lo mismo. Sacar una rama de la base de ese jazmín de leche, que tiene que tener un poquito menos del diámetro de un lápiz. Y por debajo de una hoja le haces un corte, pero un corte muy superficial, donde vos cortes solamente la parte más externa. Vos te vas a dar cuenta porque la navaja no pasa más. Es como que quiere resbalar la navaja. Abrís un poquito y le pones un palito. Eso lo pones en contacto con arena, al lado una macetita con arena, con una piedrita arriba. 6 meses más tarde vas a ver que empieza a brotar con mucha fuerza. Quiere decir que ya está enraizado. Levantas donde están las raíces, cortas y tenés tu propia plantita de traquelospermo o jazmín de leche. Acerpalmatón. Mira, tiene un inconveniente el acerpalmatón. La semilla no
tiene la misma particularidad que los padres. O sea, de un Acer palmatum rojo, 9 semillas te salen marrones y una roja. O sea, no es fiel genéticamente. Y a su vez tenés que sembrar la semilla dentro del año. Si la trajiste hace 2 años, ya no nace. La trajiste ahora, sembrarla ya, ahora. Pero no te asustes si de acá a un tiempo, en vez de ponerse rojo en otoño, se pone marrón. Porque no son fieles. No son fieles a sus padres. Hay mucha variabilidad genética. ¿Dónde? Un alfiletero, ¿en qué momento lo puedo trasplantar? Regularmente le llaman alfiletero. ¿El alfiletero, el de bulbo? Sí, el de Bien. Cuando entre en receso, cuando haya perdido la flor, cuando haya perdido ya las hojas, ahí lo dividís. Es conveniente dividirlos cada 2 años para que dé buena flor, porque si no dejan de florecer. Cada 2 o 3 años, y si no deja de florecer, hace una flor muy sonsa. Entonces, cada 2 o 3 años lo tenés que dividir, y lo dividís en la etapa de receso. La planta no lo va a sentir. Sí. Agarrá grasa de cerdo común, untá un algodón, se lo atás alrededor del tronco y le pones un hilito que lo sostenga, nada más. Eso hace que le resbale la pata a la hormiga. Cada tanto lo tenés que cambiar porque el algodón se llena de polvo y deja de ser... entonces, cada tanto le resbaladizo. La otra es utilizar resina de pino. La resina de pino viene ya preparada, entonces le pones, a la hormiga se le pega la pata y no. A mí la resina de pino me arruinó una campera, por eso no lo recomiendo. En cambio la grasa de cerdo la lavas, pero vos te apoyas en un frutal y te quedó la mano pegoteada y te va a acordar el limón de toda la vida. Por eso te recomiendo por grasa de cerdo. Pero es más eficiente la resina de pino. Si le pones resina de pino te olvidas todos los años. Vamos. Bueno, yo le diría a cada uno de ustedes, bueno, que compren los libros también de Guillermo, si no, van a evacuar todas tus preguntas acá, Guille. No, pero también más, es un gusto para 2 mí. o 3 preguntas más y vamos a dar por finalizado la charla. Vamos allá. Tengo un cerezo nuevito, lo compré en el Perdóname, ¿no te escuché un qué? Un cerezo. Un cerezo. Nuevito. Me larga todas las ramitas, todo abajo. Arriba no hay forma de que se me arme. Me larga 2 o 3 ramas arriba y abajo se me pone hermoso. No, sacale todo lo que sea de la base. Para la planta es más económico que brotar abajo que brotar arriba. Y guarda que no esté brotando el pie de injerto, porque los cerezos están injertados. Entonces todo lo de abajo sacáselo, enseñale que mande en la cuadra. Sacale todo lo de la base y se lo vas a sacar varias veces más hasta que la planta pueda brotar arriba. Hay que educarlas a las plantas también. Suerte con tus cerezo. ¿Otra más? La mosca blanca. Sí. Es muy desgraciada la mosca blanca. Pero, ¿sabes qué tiene? Es una gran ventaja. Es una adicta al amarillo. La mosca blanca está en un estadio larvario, que es una larva primero, que vive muy similar a una cochinilla. Se adhiere a la hoja y absorbe la savia y libera una mielcita como los pulgones y todo eso, y también alimenta a las hormigas. Y es lo que vas a encontrar en los citros, esa pelucita blanca de la parte de atrás que la gente cree que es cochinilla. No, esas son las mudas de la mosca blanca, es lo que quedó donde había moscas blancas. La mosca blanca nace e inmediatamente nace, se va y se posa en cualquier cosa de color amarillento, que por suerte habitualmente son los limones de color amarillo que están madurando, y ahí comienza su ciclo de vida. Si vos colgas cualquier cosa amarilla en el frutal, 4 o 5, desde, mirá, las palitas estas de los chicos para la playa, que son amarillas de plástico, cualquier recipiente que tengas amarillo, lo mojás en aceite de cocina y lo colgás, la mosca blanca se siente atraída por el amarillo, se posa ahí y ahí quedó, se acabó. No fue papá, no fue mamá, no tuvo 15, como decía recién, no llega a adulto, porque el problema de los insectos es cuando llegan a adultos y a reproducirse. Entonces,
Esto es muy bueno. Y bueno, por ahí a la gente le daba cierto pudor andar colgando cosas, porque digo, viste, el flaco de la vuelta está re loco, armó el pinito de Navidad ahora y todavía no. Bueno, entonces para evitar eso, flaco, lo que tenés que hacer, te vas a esas casas que venden cosas de plástico y cómprate 4 limones de plástico. Los metes en aceite, se los colgas y te van a dejar de criticar si viste los limones del flaco desde la calle, se ven, che. Entonces, y ahí tenés las trampitas de mosca blanca. Bueno, muchas gracias por haber venido. Fuerte el aplauso entonces a Guillermo Grimoldi. La verdad que hemos aprendido muchísimo y agradecer la participación de todos ustedes. Vamos a invitar a nuestro intendente municipal, Ricardo Manera, para que haga entrega de un presente y también del certificado por la participación. Reiteramos el aplauso. Y como les decía recién, aquellos interesados que quieran adquirir alguno de sus libros se pueden acercar. Y, ¿cómo? Por acá. Bien, muchísimas gracias Guillermo por su participación. Reiteramos el aplauso, muchas gracias. Es la segunda vez que está en Villa del Rosario. Y la verdad que se aprende muchísimo, ¿no? Y bueno, lo podemos seguir escuchando y haciendo consultas todos los domingos por LB3. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia en esta última jornada de la Feria del Libro. Los esperamos para la 6ª edición el próximo año en este evento que cada uno de ustedes ha hecho suyo y que nos identifica en nuestra Villa del Rosario. Muchísimas gracias y vamos a brindarle un aplauso, por supuesto, a la Municipalidad de Villa del Rosario, a todos los que han organizado esta 5ª Feria del Libro Expo Carreras en nuestra ciudad. Muchas gracias y hasta el año que viene.